El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. En la reunión de Consejo de Ministros, el gobierno aprobó enviar la Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional. En la propuesta deja vivo al régimen de MIPYMES, al de las ONGs e iglesias, el de las cooperativas, pero elimina los regímenes Zona Libre SOLI, el régimen de importación temporal RIT, Solitur de Islas de la Bahía, alianzas público-privada, ley de promoción y atracción de inversiones y la ley de incentivos al transporte. Pese a que se propone la eliminación de los regímenes, las empresas que están adheridas se les respetará el derecho hasta que venzan los periodos de tiempo, pero ya no se permitirán nuevas incorporaciones. Bueno, se mantiene la derogación de los regímenes de beneficios fiscales que fueron considerados fuente de corrupción, que dentro de su normativa legal se incorporó abusos. Se legalizaron abusos. Según el gobierno, se realizaron modificaciones a la propuesta original que facilitará el debate en el Congreso. Para el caso, Ochoa explica que en los dos nuevos regímenes que se crearán, el RINDE y el de las zonas francas, el tiempo de exoneraciones se amplía de 5 a 10 años con posibilidades de ser ampliado. Y se incorpora la modificación de otorgar beneficio fiscal vía extensión al equipo y maquinaria agrícola para los productores. Esto quiere decir que los productores agrícolas ya no van a tener que hacer ningún trámite administrativo para gozar las exenciones en equipo y maquinaria agrícola. Algunos economistas creen que la revisión del funcionamiento de los regímenes se debe hacer por obligación, porque muchos han abusado, pero otros han creado los empleos necesarios. Y el Congreso debe de ser un espacio para buscar consensos en torno al tema. Indiscutiblemente el Congreso es el espacio, el último espacio donde la comisión de dictamen tendrá que llamar a los diferentes sectores, las bancadas y la oposición pronunciarse, ojalá que sea a la altura y al nivel que los hondureños necesitamos. El sector privado pronostica que de aprobarse en el Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria, con la eliminación de todos los regímenes especiales, será el tiro de gracia a economías del sector sur, Cortés e Islas de la Bahía. Nadie puede desconocer, creo que si somos justos, ha habido abuso por muchos, pero de igual manera han habido empresarios que han hecho las cosas bien, entonces creo que la mejor manera es buscar el mayor consenso necesario y que se pueda sacar una buena ley. Sociedad democrática, hay que estar abierto a las solicitudes justas que pide el empresariado o a las solicitudes debatibles que hay que pensar. Por ejemplo, yo creo que es justo que en este lapso de tiempo tengamos la revisión uno por uno, como decía Abelardo, del cumplimiento de cada una de estas empresas que tiene 50 años de recibir exoneraciones. El gobierno espera que en el Congreso continúe el proceso de socialización de la Ley de Justicia Tributaria. En esta comparecencia pública, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y sus gremiales empezaron por decir que el proyecto de decreto de justicia tributaria que aprobó esta madrugada el Consejo de Ministros del actual gobierno no se concertó ni se socializó con la iniciativa privada. Es importante mencionar que el proyecto de ley no ha sido socializado, cuando es evidente que lo que ha existido son exposiciones atacando a la empresa privada e insinuando malintencionadamente que emprender es un pecado. En el comunicado, las gremiales del COEP alertan a la población que la iniciativa de justicia tributaria desaparecerá miles de empleos, se limitará aún más el acceso a la canasta básica y el país continuará como el más pobre del continente, pues se trata, dicen, de un paquetazo fiscal que terminará castigando a los más pobres. Si nosotros cargamos esos impuestos van a ir directamente al consumidor y por eso es que consideramos que esto es un paquetazo tributario, un paquetazo fiscal que es contrario a las propuestas que la presidenta Castro y el partido y la alianza que ganó las elecciones propusieron en la etapa electoral. Ahora que la propuesta se aprobó en Casa Presidencial, la última palabra la tienen los diputados del Congreso Nacional, que están en la obligación de escuchar a todos los sectores y no dejarse chantajear por el Poder Ejecutivo, aseguraron en esta comparecencia. Hacemos un llamado
a que los diputados no cedan ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo y a actuar con la integridad y la valentía que representen a sus electores. En este mismo comunicado se denuncia a un grupo de funcionarios del actual gobierno que, según dicen, ven a la iniciativa privada y a cualquier emprendedor como enemigos y no como aliados estratégicos. Una campaña de desprestigio permanente contra la empresa privada que, según el COEP, se atiza en Casa Presidencial y la avivan en secretarías de Estado como el SAR, Finanzas y Planificación Estratégica, solo para mencionar las más viscerales, afirman. Pues se nota en las declaraciones, usted las lee y permanentemente se está acusando de corruptos, de narcoempresas, de evasores, entonces cuando uno escucha ese discurso dice, bueno, esta persona pareciera a todos los empresarios de este país son catalogados de la misma forma. Desde el COEP lamentan que el Ejecutivo haya realizado jornadas de socialización de la Ley de Justicia Tributaria con estudiantes universitarios afines al LIBRE y no con ellos y otros sectores sociales del país, versión que tiene que cambiar el legislativo, que tiene, dicen, la responsabilidad histórica de salvar la economía del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Bueno, la respuesta no se hizo esperar de parte del gobierno a estas declaraciones de los empresarios. El secretario de Gestión de Resultados, Marcio Sierra, afirmó que la opinión del COEP no representa a las más de 300.000 empresas que están registradas Honduras en el país. Tiene más de 300.000 empresas. Deberíamos de ver primero cuáles son todas esas empresas que están siendo representadas por el COEP, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque eso es una gremial que aglutina grupos de poder. Pero en realidad preguntémosles a todos los empresarios que realmente tenemos y hemos tenido empresas que nos ha tocado luchar para poder cubrir apenas los costos porque no tenemos exoneraciones. Mientras, el director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, defendió que el proyecto de ley de justicia tributaria no nace de un pequeño grupo de funcionarios radicales, al tiempo que criticó que el COEP prácticamente estuviese en contra de casi toda la normativa. La expectativa del COEP en este proceso de socialización que se hizo era que ellos prácticamente redactaran la ley nuevamente e hicieran artículo por artículo a conveniencia de unas cuantas empresas. Sin embargo, el gobierno está obligado a representar los intereses de las empresas, pero también del pueblo. El gobierno, aquí quizás no exista costumbre o ellos no estén acostumbrados a un gobierno que defiende los intereses de las mayorías. Pues ahí ven ustedes el panorama. Así está el panorama. Así está el panorama. Luz Madrid con la pregunta para que usted participe con nosotros, porque hoy en Frente a Frente, el secretario director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, aquí a mi izquierda y aquí a mi derecha, Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Este es el Frente a Frente de este miércoles 26 de abril. Luz Madrid con la pregunta. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros panelistas, televidentes. El tema del día hoy miércoles. ¿Qué grado de optimismo prevalece en usted que con la nueva herramienta que el Ejecutivo lleva al Congreso se obtenga justicia tributaria? Recuerde enviar su comentario, su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrente_HN. El tema del día fue presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Estoy alegre porque un gran amigo mío, el padre Ovidio Rodríguez, cumple 70 años este próximo viernes 28 de abril. Ese no es Ovidio Rodríguez, ya les diré quién es él.
Bueno, Ovidio Rodríguez, aquí se los tengo. Siempre me cubro porque estas son cosas que suceden en esta actividad tan estresante. Aquí tengo a Ovidio. Este es Ovidio Rodríguez. El Ministerio de Sociales te invita a celebrar el cumpleaños número 70 del padre Ovidio Rodríguez. ¿Cuándo? El viernes 28 de abril en la Plaza Parroquial, 7 de la noche. Es una amiga mía que me envía esta fotografía. Así que este amigo, este gran amigo mío, yo lo quiero mucho, sé de su obra, sé de su mensaje, sé de sus reflexiones, sé de que mucha gente hoy está lúcida, con una cara diferente y una actitud diferente hacia la vida, con paz en su alma, con tranquilidad, eficiente en su casa, en su hogar, como padre, como madre, como hijo, como abuela, como hermano, productivo para el país, gracias a los consejos de este gran cura, de este enorme sacerdote, de este hombre de Dios, Ovidio Rodríguez. Así que yo me uno a esta invitación del Ministerio de Sociales a celebrar el 70 cumpleaños del padre Ovidio Rodríguez este viernes 28 de abril en la Plaza Parroquial. ¿A qué hora les dije? A las 7 de la noche. Te esperamos. Gracias, Lourdes, porque sé cuánto tú quieres a Ovidio. Sé cuánto tú quieres a Ovidio. Pero también, así es la vida, hay tristezas, porque hoy es el sepelio de Miguel Osmundo Mejía, el periodista Miguel Osmundo Mejía. ¿Cuántos años de conocer a Miguel Osmundo? 3, 4 décadas, diría yo. 4 décadas de conocer al expresidente de la Asociación de Prensa de Honduras, Miguel Osmundo Mejía, un hombre muy querido por ese don de gente, por esos dones con que nacen algunas personas y que los cultivan, del buen trato con la gente, de la palabra adecuada en el momento, de la reflexión tratando de construir. Así percibo yo a Edmundo Mejía, un hombre que cultivó en cada momento la paz, la tranquilidad y con su propio sentido de ver la vida, obviamente. Así que a su familia, nuestra solidaridad por la muerte de Miguel Osmundo Mejía. Hoy será su sepelio. Cuanto periodista pueda acompañar a la familia de Miguel Osmundo Mejía a su sepelio, yo humildemente pido que lo hagan para rendirle el último tributo a este gremialista. Y la fotografía que ustedes miraron al comienzo, es la de mi tío Roberto Barahona, que falleció ayer y ayer mismo fue sepultado. Un buen médico, un gran médico graduado en Brasil, hermano de mi padre. Ahora que miro esta fotografía que la saqué de su estado, se parece mucho a mi papá, que falleció también hace algunos años. Aquí lo vemos. Un médico que sirvió aquí en la capital, que sirvió en Guaymaca, oriundo de Sulaco, en el departamento de Lloro. Este es mi tío Roberto Barahona. Ayer desafortunadamente estaba fuera de la ciudad. Ya regresé muy tarde, lo velaron aquí en Suyapa, lo enterraron aquí en Suyapa. Cuando regresé ya no pude estar a acompañarlos. Pero bueno, yo lo quise mucho. Y la familia también. Así que a su esposa Charol, que es doctora también, nuestra solidaridad. A todos mis tíos, la solidaridad. Nosotros somos muy característicos y muy personales de la manera como expresamos nuestro amor. Yo no soy muy expresivo para expresar el amor. No soy muy expresivo. Yo digo, es que así fue criado. No, si cada quien rectifica en la vida. Pero no soy muy expresivo para dar un abrazo fuerte, cariñoso, para darle un beso a las personas que quiero. No soy muy expresivo, así soy yo.
pero mi corazón, y Dios sabe que quiero a las personas, y sí quise a mi tío, a Roberto Barahona. Así que mi solidaridad también con toda la familia. Dicho esto, gracias a Dios porque tengo la oportunidad de expresarlo en público. Vamos a la temática que tiene preocupado al sector privado, que tiene atento al sector público. Las noticias dicen que les faltan 3 votos para conseguir la mayoría simple. Ustedes saben que no va a resultar tan fácil, ¿verdad?, conseguir esos 65. Pero así es la democracia. Dice ahí 65 votos para aprobar esa ley. Y mientras no se obtengan esos 65 votos, pues no se aprueban. Hace algunos minutos, casi despertándome a las 3:45 de la mañana, recibí un mensaje. 8 diputados tienen ya para la ley tributaria. Ya los tiene libre. Y esto es democracia. Esto es democracia. Si un partido que tiene el control político del país, que tiene el control del Ejecutivo, no tiene mayoría ni simple en el Congreso, lo que hace es buscar alianzas. En cualquier parlamento del mundo así es. Esta es parte de la democracia. Entonces, me dice esta fuente, ya Libre tiene 8 diputados. ¿De dónde? Pregunto yo, del Partido Liberal. ¿Quiénes le digo? Lezama, dice, Crixa, Vidal, van 3, Tejeda, 4, Mario H, 5, Leonel, 6, Erika, 7, Gloria, 8. Y hay ciertos temores entre los liberales que les arranquen a otros 4. El ENCOF, Cristian Saavedra, Víctor Savillón, Mario Segura, serían 12. Vidal es el suplente de Samuel García en Olancho. Me aclara. O sea que Libre está ahí trabajando con las otras bancadas para arrancar los votos que requiere para hacer los 65. Que los logre, hay que esperar. Vamos a ver. Pino ayer prometió otra vez socializar esto. No sé, Marlon, si ya lo envió el Ejecutivo. Ya se remitió al Congreso. ¿Cuándo? Nacional. ¿Ayer? ¿A qué hora? Ayer en la noche se remitió. ¿Recuerdas a qué hora? Lo va a estar recibiendo hoy en correspondencia. Secretaría General bueno. Se envió después de las 8 de la noche. Ok, es que ayer escuché a José Miguel Barahona, nuestro periodista acreditado en el Congreso ayer, que decía que no había llegado como a las 9:30, pero seguramente fue enviado a la Secretaría del Congreso, no se hizo público y el periodista con razón dijo no ha llegado, pero sí, hoy leí que sí lo habían remitido. No sé si se va a leer hoy, bueno, no sé, solo es de esperar. Marlon Ochoa, ministro director del SAR, Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Este es el debate que tenemos, que yo sé que resultará intenso, educativo, no creo que cordial, pero sí respetuoso, con gente que defiende sus puntos de vista y gremiales, en el caso de Fernando García, y Marlon Ochoa, que está convencido del proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional. Por eso les digo, sé que será un debate intenso, fuerte, dinámico, pero respetuoso. Respetuoso. Después de la pausa comercial, los invito. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Luz Madrid nos lee de nuevo la pregunta. Ya de inmediato vamos con el debate aquí con don Marlon Ochoa y Fernando García. Luz. ¿Qué grado de optimismo prevalece en usted que con la nueva herramienta que el Ejecutivo lleva al Congreso se obtenga justicia tributaria?
Primera pregunta para don Marlon Ochoa. Marlon, ¿en qué porcentaje se tomaron en cuenta las observaciones de diversos sectores por parte del Consejo de Ministros? Bueno, más que hablar de porcentaje, Renato, hay que hablar de el tipo de observaciones que fueron consideradas. Las observaciones que se consideraron en el decreto que se remitió al Congreso son aquellas observaciones que no estaban dirigidas a preservar el sistema de corrupción que impera en el sistema tributario en Honduras. Aquellas recomendaciones del COEP que buscaban preservar ese esquema mediante el cual se evadieron en este país más de 50.000 millones, mediante el cual se perdonaron más de 450.000 millones de lempiras, definitivamente no se consideraron. Yo estaba escuchándolo usted haciendo números con los diputados y en un país serio, en un país en donde impere la política honesta, no tendríamos que estar ajustando diputados con las uñas para combatir la corrupción, para terminar los abusos en materia de exoneraciones. O sea, un proyecto como estos, en Costa Rica que se está discutiendo actualmente, por ejemplo, una propuesta de reforma para evitar o para salir de los países declarados como paraísos fiscales por la Unión Europea, tienen apoyo mayoritario. En Honduras, por ejemplo, Honduras es el último país de Centroamérica en eliminar figuras como las acciones al portador, es el último país en aprobar una ley que permite identificar el beneficiario final, es el último país en implementar este tipo de medidas de transparencia en materia tributaria y tenemos que estar ajustando con las uñas los diputados. Es irrisorio, ¿verdad?, el sistema que tenemos. En respuesta al comunicado del COEP, también, Renato, que usted lo proyectó un video sobre eso, creo que es importante destacar que el proyecto presentado combate la corrupción estructural que ha existido en el sistema tributario durante décadas, ¿no? Estos actos de corrupción, parte de ellos los denunciamos en un programa, en una llamada que nos permitió salir al aire aquí hace un par de días, deberían llenar de vergüenza al sector privado. Deberían motivarlos a exigir una denuncia de parte del gobierno. Y en su lugar no se ha mencionado una sola vez los casos de corrupción y abuso denunciados en el comunicado que sacó el día de ayer el COEP. Es un tema no solo que se escondió en el programa del lunes, se escondió también en el comunicado del martes. ¿Por qué esconden? ¿Por qué no denuncian este tipo de casos? ¿O por qué no acompañan al menos la denuncia? En este país se realizaron reformas recientemente, en diciembre del 2021, para proteger una red criminal transnacional en materia tributaria, para proteger empresas vinculadas al narcotráfico que recibían exoneraciones, para permitir que familias evadieran más de 600 millones de lempiras. Voy a poner 5 casos, Renato, brevemente. Con el nuevo Código Tributario, aprobado en 2016 y cuya discusión, hay que aceptarlo, fue distinta a cómo está siendo la discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria. ¿Cómo fue la discusión del Código Tributario? Se fueron a encerrar al COEP un par de días y salieron con todos los artículos íntegramente redactados. ¿Y qué artículos incluían? Por ejemplo, el artículo 1, que permite que empresas que tienen trascendencia tributaria en el país externalicen sus utilidades a paraísos fiscales para evadir impuestos, como el caso de un grupo familiar, un solo grupo familiar, que tiene inversiones en energía, por ejemplo, que tiene inversiones en azúcar. En 2021 reportó ganancias de 694 millones. 694 millones de lempiras. Estamos hablando de las personas naturales de este grupo familiar. Apenas reportaron de esos 694 millones que 64 los recibieron por una renta generada dentro del territorio
y reportan que 631 millones lo generaron como renta del extranjero. Es decir, ellos están diciendo que de los 700 casi millones de lempiras que recibieron en utilidades, el 90% lo generaron con empresas de afuera. Sin embargo, cuando vamos a revisar qué empresas tienen estas familias afuera, únicamente encontramos 3 empresas. ¿Adivinen dónde? En Islas Vírgenes Británicas. Son empresas de maletín. Islas Vírgenes Británicas es una isla que no tiene actividad económica más que prestar empresas de maletín para permitir la evasión fiscal. Entonces, utilidades generadas dentro del país se mandaron a esta empresa en Islas Vírgenes Británicas y esta empresa en Islas Vírgenes Británicas depositó las utilidades de regreso en las cuentas bancarias de los dueños de estas empresas. Empresas con trascendencia tributaria en el país. De 694 millones que tuvieron en ingresos, apenas pagaron 9, porque el 90% de esos ingresos los reportaron como que los recibieron de estas 3 empresas en Islas Vírgenes Británicas. Empresas constituidas en 2008 que están ampliamente documentadas en el caso de Pandora Papers. Marlon. En segundo lugar. Solo permitime. Adelante. Ese es un privilegio que tengo yo como moderador del programa. Adelante, adelante. Yo estoy viendo una fotografía y me llama poderosamente la curiosidad. ¿Me permites ver la fotografía? La puedo mandar. Ok. Para que la proyecten si quieren. Sí, ahorita se la mando a Carlos. ¿Y no es prohibido publicar eso? No, para nada. Ah, bueno. Para nada, es una fotografía pública. Miren, si no, no tiene gracia el programa. Y a mí no me gusta esconder absolutamente nada. Si no, no tiene gracia esto. Bueno, aquí está. ¿Ya me las enviaste? Ya, a Carlos se las mando. Ok, continuemos. Bueno, entonces, solo con el principio de renta territorial, que es algo que pues, el COEP gestionó que se incluyera dentro del Código Tributario, de 2017 a 2022, porque en 2022 ha seguido vigente, se han evadido, según nuestros cálculos, 47.000 millones de lempiras. Y es una palabra, ¿verdad?, en el artículo 1 del Código Tributario, que dice el principio de renta es territorial. Estos son el tipo de medidas que el COEP, a través del consenso, como ellos han dicho, gestionó que se incluyeran dentro de la normativa tributaria. Y por eso creo yo también la reacción del sector privado a que nosotros no aceptemos ese tipo de medidas que permiten la evasión fiscal y que permiten la corrupción en materia tributaria. Entonces, mira, vamos con esa fotografía, con la primera, el primer caso. Porque cuando Marlon Ochoa u otro funcionario aparece en comparecencias como la de hoy diciendo una empresa, a mí el público me llama, Renato, ¿y por qué no presiona y que digan el nombre? Que digan el nombre. Pues esta es la fotografía que trae Marlon Ochoa para ilustrar el primer caso, asociada a las Islas Vírgenes. Le explico la ilustración. Por favor. Le explico por qué se incluyó esta fotografía en esa diapositiva. Por cierto que es de una diapositiva que se presentó en el Consejo de Ministros, donde se presentaron, ahorita le estoy presentando 5 casos de corrupción, pero ahí se presentaron 10 y estamos documentando muchísimos más para ser remitidos a la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que se va a instalar en los próximos meses. Esta fotografía, como puede ver ahí, aparecen algunos representantes del sector privado, aparece el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aparece el exministro Pedro Barquero, la exministra directora del SAR, Miriam Guzmán, aparece Juan Orlando Hernández. Esta es una fotografía tomada el día siguiente que se llegó a un consenso en las oficinas del COEP sobre la redacción del Código Tributario. Y obviamente ahí la conferencia de prensa está colgada en YouTube. Pero aclárame, es fácilmente accesible. Los empresarios que se ven en esa fotografía no están asociados al caso que tú me estás narrando. No están. Bueno, hay que aclarar eso porque pero es que se puede malinterpretar. Lo que ilustra esta fotografía es que obviamente existía consenso y existió consenso entre el COEP
y el gobierno para permitir mecanismos de evasión. Por eso es que no llegamos a un consenso en el diálogo. Luis Larach, el presidente del COEP en ese momento. Era Luis Larach, sí. Era Luis Larach. ¿Quién es el otro que aparece al lado de Luis Larach? El otro creo que es del gobierno. No, es el presidente del COSEDE, ¿cómo era? Consejo del Sector Social de la Economía. Puede ser. Muy bien. Bueno. Entonces, por favor, el caso primero que ha planteado Marlon Ochoa, no lo asocien al empresario que más se identifica ahí en la fotografía, que es Luis Larach. No asocien. Simplemente Marlon lo que quiere decir, esta fotografía es horas después que se reformó el Código Tributario para favorecer algunas empresas. Para favorecer la evasión fiscal, ¿verdad? En segundo lugar, y es algo que, repito, denunciamos el lunes de esta semana, existen empresas vinculadas al narcotráfico, información es pública además, o ha sido publicada particularmente por un medio guatemalteco que se llama Expediente Público, que han recibido beneficios fiscales. Y traemos dos ejemplos. En primer lugar, en 2015 se constituyó una empresa a través de un testaferro, según la denuncia de Expediente Público, de nombre Félix Francisco Pacheco Reyes. Una empresa que se llama Inversionistas Tecnológicos Unidos S.A. A esta empresa se le transfirió la propiedad de 3 aeronaves. Bueno, me está ayudando aquí producción poniendo el artículo. No sé si pueden proyectar el titular. Esta es una nota de Expediente Público. Bueno, se le transfirieron 3 aeronaves adquiridas con fondos de el narcotráfico por parte de la familia Hernández Alvarado, adquirida con fondos particularmente del narcotraficante Sergio Neftalí Mejía Duarte. Adquirieron 3 aeronaves por un valor global de 245 millones de lempiras, 2 aviones, un Beechcraft B-200 Super King Air y un Beechcraft 90 King Air, valorados en 2.5 millones de dólares y 750 mil dólares respectivamente, y adicionalmente un helicóptero Bell 429 Global Ranger, valorado en 7.2 millones de dólares, adquiridos con dinero del narcotráfico, según esta denuncia de Expediente Público, y transferidos a una empresa propiedad de Félix Francisco Pacheco Reyes. Inversionistas Tecnológicos Unidos, Renato, es una empresa exonerada en el régimen de fomento al turismo. Una empresa que recibió exoneraciones en el régimen de fomento al turismo. Estos expedientes forman parte, por cierto, del proceso de investigación que está llevándose adelante en el caso de la familia del expresidente Hernández Alvarado. Pacheco Reyes, por cierto, en 2018 fue acusado por el Ministerio Público de lavado de activos y fue sobreseído naturalmente. Además de estar exoneradas estas empresas por el régimen de, escuche bien, por el régimen de fomento al turismo, es decir, en teoría, alquilar estas aeronaves debería estar fomentando el turismo, es el objetivo del régimen. Y adivina a quién se las alquilaban. El único cliente de estas aeronaves era el Estado de Honduras, Casa Presidencial particularmente. Es decir, con dinero del narcotráfico, Juan Orlando adquirió aeronaves que las pasó a nombre de una empresa que a través de un aviador de nombre Félix Pacheco Reyes tenía posesión de esta empresa y además de estar exonerada, su principal cliente era el Estado. De hecho, en el régimen de fomento al turismo, que es uno de los regímenes cuyos beneficios fiscales se están derogando con la propuesta de ley de justicia tributaria, las 5 primeras empresas del régimen de fomento al turismo son rentadoras de aeronaves y rentadoras de vehículos, algunos vehículos de lujo. El segundo caso
de empresas exoneradas vinculadas al narcotráfico tiene que ver también con la familia Hernández Alvarado, en este caso con Tony Hernández. Tony Hernández, cuando ustedes recuerdan que lo arrestaron y le hicieron un interrogatorio, hicieron un vaciado telefónico cuando lo arrestaron en Miami. No sé si fue en Miami o en Houston, creo que fue en Miami. En el vaciado telefónico que hacen del teléfono de Tony Hernández, encuentran cheques emitidos por parte de una empresa exonerada en el régimen también de fomento al turismo, que ha hecho transferencias a una sociedad anónima de nombre J&B Hernández. Es una sociedad de responsabilidad limitada, perdón. Es una SDRL. Esta empresa está en proceso de investigación por parte del Departamento de Justicia, por cierto, de los Estados Unidos, por tener actividades vinculadas al narcotráfico y por haberse dedicado al lavado de activos. Y estos cheques que se encontraron en el teléfono de Tony Hernández iban a nombre de esta sociedad, J&B Hernández de SDRL. Se presume que J&B significa Juan y Vanessa, que es la esposa. Entre otras cosas, por esto esta empresa, que todavía está adherida al régimen de fomento al turismo, es una de las empresas que está siendo investigada por parte del Departamento de Justicia. Y de hecho es la segunda empresa con más exoneraciones fiscales en el régimen de fomento al turismo. Mira, para que haya más dinamismo en esto, todo lo que tú quieras exponer y sustentar del por qué están pidiendo la derogación de estos 16 regímenes fiscales. No son 16, Renato. No son 16 al final. No, son 11. 11, en realidad, sí. 11. Bueno, ya vamos a profundizar sobre eso. Tendrás toda la oportunidad de exponerlo aquí en Frente a Frente, pero es el momento de escuchar al representante o presidente de la ANDI. Entonces, puedo concluir que ustedes están derogando estos 11 regímenes especiales en función del abuso que históricamente se han cometido con ellos. Sí, claro, porque dentro de los regímenes existen medidas que legalizan el abuso. Le voy a poner un ejemplo nada más, y que lo mencioné en su programa hace 2 días. En el decreto 8/2020, aprobado en el 2020, se incluyó un artículo, una adición al artículo 5 de la ley de Soli, que dice, y se lo leo, el artículo: los beneficios fiscales contenidos en la presente ley no pueden ser limitados, suspendidos o cancelados mediante actos administrativos de carácter general o especial. Es decir, se legalizó, por ejemplo, en el régimen Soli, que el Estado de Honduras, a pesar de encontrar abusos, a pesar de encontrar que una empresa estaba vinculada a actividades de narcotráfico, que no cumplía con los objetivos del régimen o que había usado su exoneración para otros fines, no pudiera cancelar la exoneración de esta empresa por la vía de una auditoría. A pesar de que a través de una auditoría se encontrara evidencia de que esta empresa estaba incumpliendo con los objetivos del régimen o estaba emprendiendo medidas o utilizando las exoneraciones para evadir el fisco, a pesar de eso no se le pudiera suspender o cancelar la exoneración, entre otras medidas que permitieron una enorme inmunidad tributaria, incluyendo las regularizaciones que por un pago del 1.5% sobre los ingresos brutos, permitía que las empresas obtuvieran inmunidad tributaria, es decir, que para todos los periodos que el SAR, CEFIN y Aduanas podía auditar, se cerraran y se entregara un sello definitivo y un finiquito definitivo. Y le menciono la última. Solo permíteme, habrá tiempo para mencionar todo lo que tú quieras. Fernando García, ¿qué valoraciones tiene de esta exposición que hace en principio aquí en Frente a Frente el ministro director del SAR? Bueno, buenos días Renato, buenos días Marlon. Buenos días. Y al auditorio. Yo creo que en el tema de inversión y en el tema de la atracción de inversión en un país, tenemos que cuidar el fondo y tenemos que cuidar la forma. Nosotros no podemos atraer inversión a Honduras si permanentemente se está señalando que las empresas y el sector privado es corrupto.
Y eso es parte del problema. Y eso es parte de lo que impide la comunicación correcta. Cuando nosotros en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Mel, en el gobierno de Pepe, en el gobierno de Juan Orlando y en el segundo gobierno de Juan Orlando, negociamos con los congresos o con los ejecutivos cualquier iniciativa de ley, era artículo por artículo. Y lo hacíamos en el Ejecutivo y a veces en el COEP y a veces en el Congreso. Y yo no veo ningún problema en que estemos en una sala de un lugar o en una sala de otro. Lo importante es que los argumentos que nosotros y los demás pudiéramos exponer fueran correctos. Entonces me parece que esas insinuaciones de tener una reunión y salir de una reunión en el COEP donde se discutió punto por punto, artículo por artículo una ley, son lo que genera cierta percepción en la población que es malo estar en el COEP, que es prohibido, que es corrupto estar en el COEP. Y eso no es así, definitivamente no es así. Y creo, y me parece que es un tema, es un punto muy rescatable de la conferencia de prensa que dio ayer el gobierno, algo que Rodolfo retomó y que yo lo había mencionado antes en la conferencia de prensa nuestra. El país no va a salir adelante solo con el gobierno. Y eso creo que todos estamos claros. Y no va a salir adelante solo con el sector privado. Se necesita que todos trabajemos en conjunto. Pero para que todos trabajemos en conjunto tiene que haber respeto y tiene que haber tolerancia también. Y se tiene que entender que se puede diferir, que se puede disentir. Eso es fundamental porque si no estaríamos en una dictadura, que entiendo que es lo que ha combatido en sus principios el Partido Libre. Entonces, y obviamente, si queremos avanzar en algunos puntos que van a ser difíciles, porque no compartimos alguna visión o porque tenemos información diferente sobre ciertos temas, eso es mejor que se discuta con calma y que no se discuta ya en un medio de televisión, en una conferencia de prensa. Pero nosotros no hemos querido llegar a este punto, Renato. Nosotros hemos estado desde enero del año pasado tratando de poder generar con el gobierno diferentes propuestas para el desarrollo de Honduras. Por eso retomo eso que mencionó Rodolfo y que nosotros le hemos mencionado al mismo Rodolfo. Rodolfo Pastor de María. Rodolfo Pastor, a Marlon también. Voy a poner algunos ejemplos, porque tienen que ver con el tema tributario también. Y con el tema que al final creo que es el principal problema del país, que es la generación de empleo. Y la generación de empleo solo se va a conseguir con empresas, no se va a conseguir con gobierno. El gobierno va a ser un porcentaje de 10-15% máximo de lo que es la generación de empleo. Entonces tenemos que hablar con los empresarios y tenemos que escuchar cuáles son los problemas que están teniendo. Nosotros, como sector privado, le entregamos al gabinete de transición, al equipo de transición de la presidenta Xiomara y de la Alianza, la estrategia de empresa sostenible de COEP. 17 áreas con 80 y tantas acciones puntuales. Hemos tenido respuesta. Nosotros, yo personalmente, entregué la propuesta de desarrollo industrial, que la hemos expuesto aquí en varias ocasiones. 3 ejes transversales, uno de ellos, combate a la corrupción. Propuesta de la ANDI, de hace 10 años. Y 9 ejes específicos donde van temas relacionados con incentivos, revisión de incentivos, donde van temas relacionados con cadenas productivas, donde van temas relacionados con innovación, calidad, energía, etc. Tenemos Consejo Nacional de Plan de País, que no se ha activado, no lo activó el gobierno anterior. Tenemos Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, no lo activó el gobierno anterior, pero este gobierno lleva año y medio y tampoco lo activa. Y son espacios para que podamos discutir estos temas de manera fría, calmada, sin hacer el escarnio público y donde podamos, como digo, compartir información importante para el otro, porque tal vez no la tiene, y al mismo tiempo podemos definir nuestras posiciones de manera respetuosa. Entonces, lo primero es, necesitamos efectivamente tener esos espacios, y los hemos pedido respetuosamente. Respetuosamente los hemos pedido, Renato, y no los hemos visto, no los hemos podido concretar. Voy a hacer ejemplo de algunos que sí hemos podido lograr, porque son pocos. A Marlon le presentamos en abril del año pasado, lo recuerda bien él, la propuesta para reactivar la Comisión Interinstitucional de Combate a Contrabando y Evasión Fiscal. Fuimos nosotros los que llevamos esa propuesta, porque no estamos a favor de la corrupción, no estamos defendiendo corruptos. Y si un funcionario público
que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, tiene información de algo que él considera que es corrupción, porque que lo diga un funcionario no significa que sea corrupción, significa que él lo cree así. Quien va a decir si hubo un acto de corrupto o un acto ilegal es un juez. Entonces tiene que presentar eso a la Fiscalía, tiene que presentar eso al Tribunal de Cuentas, al ente pertinente para que se siga el caso. Pero hacer el caso de una empresa o de 2 empresas o de 10 empresas que mencionaron versus 3.000 empresas que están en regímenes fiscales, me parece que no hay una proporción. Entonces, nosotros estamos en contra de la corrupción, rotundamente. Lo tenemos en el documento desde hace 10 años. Marlon conoce bien ese documento. Tenemos el Plan de Derechos Humanos, que Marlon lo conoce también, y lo tenemos ahí. Hicimos una propuesta contundente para el tema de contrabando y evasión fiscal. Insistimos, hicimos una romería por diferentes instituciones de gobierno hasta que al final el ministro Barquero convocó a un grupo de instituciones de gobierno y de octubre a la fecha hemos logrado realizar unas 15 reuniones. No han estado presentes todas las instituciones que quisiéramos en esas reuniones, pero hemos tenido resultados cuando hemos trabajado conjuntos. Por ejemplo, logramos capacitar alrededor de 400 empleados públicos para que pudieran identificar ellos cuáles productos son contrabando y cuáles no. Desgraciadamente no todas las instituciones pudieron enviar o quisieron enviar a sus funcionarios, pero se logró capacitar a esa gente. Y hemos tenido 6 operativos donde se han recaudado millonarias cantidades de productos de contrabando. Entonces, el sector privado está en contra de la corrupción y querer decir lo contrario no es correcto y no es cierto. Si se quiere atacar la corrupción y si alguien que es el que tiene información expresa que hay una iniciativa, un acto ilegal o una situación que no es correcta, que lo denuncie. Que lo denuncie, porque tampoco un funcionario del gobierno central es ni fiscal ni juez. Él tiene que presentar la denuncia y el encargado de hacerla del resto del trámite debe seguirlo. Nosotros no estamos defendiendo corruptos, pero tampoco es para nosotros corrupción solo porque alguien lo diga. Tiene que decirlo un juez y tiene que haber un proceso importante que cumpla con los derechos humanos. ¿Es cierto, no? Debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, etc. Entonces, querer hacer ver que nosotros estamos defendiendo corrupción no es así. Y no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Queremos trabajar con el gobierno y lo hemos planteado. Y puse el caso concreto del tema de contrabando, donde hemos logrado algunos avances. Quisiéramos más y quisiéramos que se incorporaran más instancias de gobierno a esa comisión que nosotros hemos estado promoviendo, no de ahora, desde hace 10 años. Otro punto importante en esto, Renato. Nosotros consideramos que es fundamental poder hacer la discusión de esta y toda ley y todo tema importante punto por punto. Cuando ustedes contratan aquí en Televicentro a un empleado, ¿qué es lo que hacen? Un contrato. Y lo firman sin verlo. No, se lee, y se lee cláusula por cláusula. ¿Qué es lo que pedíamos nosotros? Poder exponer artículo por artículo cuáles eran nuestras perspectivas y nuestros puntos de vista y compartir información que pudiera ser importante del quehacer diario de las empresas, que no lo tiene el funcionario público la mayor parte del tiempo. Y no tiene por qué tenerlo tampoco, porque él está trabajando en la institución y el otro está trabajando en la empresa. Pero para eso hay que sentarse con calma, con tranquilidad, con tolerancia, con proactividad, para poder exponer el día a día de lo que ocurre, por ejemplo, en un trámite de un crédito fiscal o de una exoneración fiscal que no se consigue, que no se da, que hay una represa de no sé cuántos miles de millones, creo que son 3.000 millones lo que hay aproximadamente ahora, etcétera, etcétera. Aunque estando vigente todo, ¿no? Entonces, y todo esto al final tiene un impacto directo, no solo en la empresa, sino que tiene un impacto directo en la gente. Porque si yo no puedo introducir una maquinaria de riego para una procesadora o para una finca, si yo no puedo introducir
Ojo, maquinaria industrial, no únicamente maquinaria de la producción en el campo, sino de la transformación de eso que viene del campo en la agroindustria para que esto pueda llegar a la mesa del hondureño. ¿Qué pasa? Sube el precio del huevo. ¿Por qué? Eso incrementan los costos. Entonces nosotros necesitamos, y este es un mensaje que quiero, insisto, retomar de Rodolfo, necesitamos sentarnos. Y hay espacios institucionales creados, vigentes, para sentarnos. Y si no les gustan esos, creen otros. Pero tenemos que sentarnos más seguido para poder discutir todo lo que sufre la empresa y todo lo que el gobierno considera que es incorrecto, que hay que corregir. Bueno, pero para eso nos tienen que convocar. Nosotros convocamos y nos cuesta que asistan también los funcionarios. No quiero hacer señalamientos puntuales, pero es la verdad. Cuesta que el funcionario quiera reunirse. Y inclusive hay rechazo a participar en una reunión, por ejemplo, cuando esta reunión es en una gremial empresarial o en una empresa, y eso es parte de esa imagen que estamos exportando a la inversión extranjera. ¿Qué es lo que queríamos? Empleo. ¿Cómo se va a generar el empleo? Con las empresas. ¿De dónde va a venir ese capital? Puede ser nacional o puede ser extranjero. Si se ve el roce, si se ve la actitud negativa, si se ve confrontación, si se ve que el sector responde también, ¿qué va a pasar? El empresario va a identificar, nacional o extranjero, que no hay un clima, no hay un ambiente propicio para la inversión. Y si además, como nosotros hemos analizado, se eliminan los regímenes estos, se quitan se hacen unos cambios también que nos parece que son incorrectos, no vamos a poder atraer esa inversión. Aquí no es un tema de que me cae bien o me cae mal el gobierno, porque yo creo que Renato me ha visto aquí, porque esa es otra cosa también que escuché ayer en la conferencia, que ¿por qué no lo dijeron antes? Yo recuerdo el día después de que agarraran a Tony precisamente en Houston, creo que fue, estuve aquí, justo aquí, con Rafa Medina y con Santiago Ruiz, criticando ciertas medidas tributarias de la señora Miriam Guzmán, predecesora de Marlon. No es un tema personal, ni es un tema ideológico, es el derecho que tenemos nosotros como hondureños, como ciudadanos y como representantes de las empresas, que es legítimo que puedan defender sus derechos también, y puntualizamos, y llamó a doña Miriam muy molesta, ¿de acuerdo? Y quedamos que nos íbamos a reunir 3 meses después aquí para ver si avanzamos algunos temas, y después no se produjo. Entonces, no es que no hemos criticado, no es que estamos defendiendo narcotraficantes, jamás. Pero nosotros tampoco somos fiscales, ni tenemos la evidencia, ni tenemos cómo tener la evidencia de que la empresa X está con un testaferro de la empresa Y o de fulano. Eso le corresponde al funcionario. Y si el funcionario tiene información, vaya, denuncie. Y nosotros no vamos a estar opuestos a esto. Pero es importante señalar que si tenemos 10 casos de 3.000 empresas que están en regímenes, o tenemos 50 casos de X cantidad de empresas que existen en el país, lo que hay que hacer es hacer las auditorías. Yo tengo aquí un documento de la Secretaría de Finanzas, donde en el 2021 se eliminaron 300 solis. Sí se pueden eliminar. Aquí lo tengo, después te lo paso si quieres, porque con auditorías eliminaron 300 solis en el 2021. Entonces, no es cierto. No es cierto, pero te lo puedo explicar. Entonces es mentira, no los eliminaron. El asunto es que... No fue vía auditoría. Bueno, vía auditoría, pero los eliminaron y aquí está... ya no existían, Fernando. Entonces podemos nosotros debatir, podemos nosotros discutir, pero necesitamos tener esa apertura de parte del gobierno en un tema tan importante, porque este es un tema importante, ¿verdad? Discutirlo en 2 reuniones, creo que una ley grande, muchas observaciones del sector privado, vos mismo lo dijiste, pero son pertinentes desde nuestro punto de vista. Y creo que desde nuestro punto de vista es necesario que se escuchen. En 2 reuniones no se puede. Lo que colijo de lo que está diciendo Fernando García... un tema, Renato, estoy segurísimo que si nos tardamos 1 mes más o 2 meses más en discutir esto, no va a pasar nada. O sea, si tienen información y hay empresas que cometieron errores y ellos presentan los casos, se van a hacer los castigos correspondientes.
pero por discutirlo, llévame despacio que voy deprisa, dice el adagio. Discutámoslo con calma, discutámoslo con respeto, para que podamos ir argumentando los artículos con todo el componente técnico. Mira, estamos hablando de producción agrícola, todo, desde lo que es frijoles, maíz, arroz, vegetales, todo, cada uno de esos rubros tiene una especificidad importante, son distintos. Después ese producto va a la agroindustria y cada agroindustria que procesa eso y lo convierte en alimento tiene una complejidad distinta, es la cadena la que debemos de proteger, la cadena agroalimentaria que le da de comer a los hondureños. Y luego eso va a un centro de distribución. Cada cosa tiene una especificidad importante, por eso esto requiere tiempo. Yo entiendo que lo han discutido por un año, según lo que dijeron ayer, pero nosotros, en marzo fue que se nos envió y tuvimos 3 reuniones con el sector privado. Para nosotros no es suficiente. Para nosotros es un tema tan importante que requiere mayor discusión. E insisto, si lo discutimos un mes más, estoy seguro que no va a haber ningún problema, no va a pasar nada. Desgraciadamente ya no lo vamos a poder discutir con el Ejecutivo. Ahora nos hubiera gustado, y estuvimos siempre dispuestos, enviamos los documentos, y ahora nos va a tocar discutirlo en el Congreso Nacional. Vamos a discutirlo y vamos a argumentar igual que como lo hemos hecho. Y esperamos que ahí sí se nos permita revisar cada artículo, porque un artículo puede ser el artículo que complique o el artículo que beneficie. Y si hay cambios que se tomaron en cuenta del sector privado, bienvenido. Nos hubiera gustado que nos lo dijeran también, porque no es intención del sector privado estar peleando con el gobierno. Nosotros hemos estado, repito, permanentemente esperando poder trabajar conjuntamente con el gobierno y poder solventar los problemas importantes que tiene el país. Aquí hay un fuerte reclamo del sector privado por falta de comunicación con el sector público. El sector público no puede generar todos los empleos que el país necesita en este momento, dicen. Es el sector privado con su inversión local y con la inversión extranjera. Por lo tanto, clama el sector privado al sector público más disponibilidad en las reuniones y con la comunicación para consensuar objetivos comunes de interés nacional. Le dicen al sector público, ¿por qué nos meten a todos en el mismo costal? ¿Por qué para ustedes todos somos corruptos? ¿Por qué no marcan las diferencias? ¿Y por qué aquellos que han abusado de los regímenes, por qué no los denuncian en la institución respectiva? Y luego se les sigue juicio, o se les sanciona, o se les quitan los beneficios. Eso es lo que yo estoy escuchando aquí. Eso es lo que estoy escuchando aquí. Un fuerte reclamo por meter a todos los empresarios en el mismo costal. Y segundo, ¿por qué no sancionan a las empresas que se han beneficiado ilegalmente de estos regímenes especiales que solo tienen un objetivo: generar empleo, crear riqueza, mejorar las condiciones del país? Yo les voy a pedir algo, ahora con las participaciones en esta última hora, más breves, y yo quisiera ver, Marlon, qué tomaron en cuenta de las sugerencias que formularon varios sectores. Claro. Por favor, después de la pausa. Y usted también tendrá un rol muy importante con los mensajes que nos están llegando por centenares al programa. Atentos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. ¿En qué beneficia a los productores de café la ley de justicia tributaria? ¿Qué incentivos son los que propone el gobierno para un sector que mantiene de pie a cientos de familias en las zonas altas rurales? Apostemos por quitar la retención, ahí empecemos. El agro muere. Edgardo Mejía comparte: si reconocen los derechos adquiridos de los regímenes actuales, entonces esa nueva ley es show mediático. No van a hacer nada porque las empresas corruptas que obtuvieron de forma panda exoneraciones van a seguir operando. Entonces, ¿qué se hizo? Los desarmaron antes de iniciar. ¿Dónde se puede leer esa nueva ley? ¿Por qué no es pública si favorece al pueblo? Denis Muñoz comparte: Marlon Ochoa representa una generación que nos hace recuperar la esperanza en la clase política. Recuperar la institución requiere de valor para enfrentar los mezquinos de siempre, esos que han
expoliado a los más excluidos. José Alfredo Varela comparte: es importante tener claro, Renato, que esta ley genera confianza. Los empresarios la atacan y es normal. En ningún otro gobierno se les había contado las costillas, pero al pobre lo cargaron con impuestos altísimos y sin equidad. Ya es hora que los empresarios paguen impuestos. Albert comparte: todos los hondureños tenemos una gran esperanza en la ley de justicia tributaria, porque con ella se va a generar orden, control, justicia y mejor captación de recursos para cubrir la inversión social e infraestructura para mejorar condiciones a los hondureños. Dania comparte: nada de optimismo, libre engaña y no se puede confiar en gente que traiciona a los mismos que le ayudaron a llegar al poder. ¿Cómo se puede confiar en lo que dicen si cuando ya tienen el apoyo se olvidan de los aliados? La empresa privada no puede confiarse. Alejandro Valdivia comparte: el pueblo está de acuerdo que se apruebe la ley de justicia tributaria. Traerá muchos beneficios. Continúe enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Vamos a ser puntuales con preguntas y respuestas. Se nos ha dicho por el sector privado que se va a incrementar la inflación a partir de la derogación de muchos de estos regímenes especiales. ¿Es o no es así? Y me gustaría que también Fernando fuera puntual a la respuesta de Marlon Ochoa. Marlon. Si me permite, antes de responder su pregunta, solo voy a señalar algo. Señalar casos de corrupción puntual no es hacer escarnio público, Fernando. Y si tienen problemas de forma con que funcionarios públicos ahora, a diferencia de gobiernos pasados, utilicen este tipo de foros públicos para presentar denuncias por casos de corrupción o para exponer cómo diversos decretos fueron utilizados para hacer corrupción, cometer actos de corrupción desde el sector privado, pues definitivamente es que no estamos en la misma página sobre cuál debe ser el futuro de este país. No podemos seguir caminando, no puede haber un futuro de prosperidad económica para este país sin antes superar, castigar y señalar estos casos. Lo que yo percibí de tu intervención es que los funcionarios públicos no deberíamos hablar de casos de corrupción y que deberíamos meter el sucio debajo de la alfombra y obviarlos, porque eso aleja la inversión. Y personalmente te digo, ojalá que aleje la inversión corrupta, ojalá que aleje la inversión de los narcos. Ojalá que la aleje y que lo que atraigamos sea inversión honrada, inversión honesta y no los tipos de inversiones o capitales golondrinas o capitales de paraísos fiscales o capitales vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, al crimen transnacional, a las redes de criminalidad, trata, tráfico de personas transnacionales que atrajimos en los 12 años de dictadura. En los 12 años de dictadura dirigidas por un narcotraficante. Marlon, pero ¿por qué no sancionan específicamente a las personas, a las personas que han abusado de estos regímenes? La incapacidad de sancionar en el régimen con las leyes actuales se origina también de un acto de corrupción, desde nuestro punto de vista. Y es que con el Código Tributario se introdujeron dos artículos, que es el 174 y el 177. Que imponen una excepción en materia administrativa para las sanciones en materia tributaria. En el derecho administrativo ordinario se presume la legalidad de los actos administrativos y su ejecutoriedad es inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el SAR, CEFIN o aduanas concluyen a través de una auditoría que se han cometido abusos, la sanción, por ejemplo, de cancelación del beneficio es inmediata. Sin embargo, con el artículo 174, que se lo puedo leer, aquí lo ando, y el artículo 177, se lo leo, dice. Artículo 174, suspensión de la ejecución. Numeral 1. Interpuesto el recurso de reposición, se suspende la ejecución del acto administrativo impugnado hasta que la resolución del referido recurso adquiera el carácter de firme.
Y en el artículo 177 dice suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se suspende hasta la resolución del recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que en materia administrativa, en materia tributaria, perdón, cuando se encuentra un incumplimiento, cuando se encuentra que una empresa le debe al Estado, cuando se encuentra que una empresa ha abusado o ha hecho un mal uso de las exoneraciones y se le cancela el beneficio, esta empresa tiene derecho al recurso de reposición en CEFIN. Luego tiene derecho a la primera instancia en materia fiscal administrativa, luego tiene derecho a la segunda instancia en materia fiscal administrativa, luego tiene derecho al recurso de casación en la sala contenciosa. Luego, si queda en firme ese cobro, el Estado tiene que ir a ejecutar ese título judicial en la vía de lo civil. Y ahí también pasa por primera, segunda y tercera instancia. Y mientras tanto transcurre ese proceso y no adquiere firmeza el expediente, el Estado no puede hacer efectiva la sanción. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, Fernando? 2.200 casos tenemos en el SAR sin cobrar en la instancia civil, en la instancia judicial civil. Tenemos una deuda que no hemos podido cobrar, Renato, de 1993. Yo nací en el 91, yo tenía 2 años cuando se originó esta deuda. O sea, fue hace 30 años exactamente que se originó esta deuda y ni siquiera hemos pasado primera instancia en la instancia de lo civil. ¿Y por qué se origina esto, Fernando? ¿Por qué en los juzgados existe tanta ineficiencia? No es un problema exclusivo del sector público. Aquí todos sabemos que los jueces están comprados para no hacer ejecuciones de sentencias. Sabe que a nosotros, al Estado, lo mandan a competir a una instancia, que es la instancia de lo civil, en donde para ejecutar un cobro hay que pagarle al funcionario del juzgado y las empresas y los bufetes les pagan. El Estado no les puede pagar para que vayan a cobrar una demanda. Y por eso es que hay casos que 30 años después no han podido ser cobrados. ¿Qué es lo que propone la Ley de Justicia Tributaria? Solo permíteme. Pero es que brevemente, porque es la conclusión, Renato, brevemente, lo que propone la Ley de Justicia Tributaria es que cuando se encuentre abusos o un mal uso de la exoneración, mediante un proceso de auditoría en el que participan SAR, aduanas, CEFIN, distintas instancias, incluso dentro de CEFIN, como la Dirección Legal de Franquicias, la Dirección de Franquicias e incluso la ministra. Cuando se encuentren evidencias de que ha habido abuso o un mal uso de la exoneración, se cancela la exoneración o se impone cualquier tipo de sanción que puede ser menor a la cancelación y eso se ejecuta de manera inmediata. Uno de sus mensajes decía que reconocer los derechos adquiridos era reconocer la corrupción. Nosotros, y por eso nos impresionan las reacciones también del sector privado, en la ley estamos permitiendo que empresas que tienen exoneraciones durante 27 años más, hay algunas, por ejemplo, que les quedan 27 años en su exoneración, van a poderla seguir gozando todo el tiempo, con una excepción. Y es que si se audita esta empresa y se encuentra que ha habido un abuso o un uso inadecuado de la exoneración, esa cancelación va a tener efectos inmediatos. Siempre la empresa va a tener el recurso de reposición en la instancia administrativa, el recurso, las 3 instancias en el juzgado de lo fiscal administrativo y las 3 instancias en el juzgado de lo civil. Pero no podemos permitir que este tipo de empresas que han abusado de los regímenes sigan gozando de su exoneración 30 años más. Mira, ayer tuve yo aquí al representante del ICEFI y justamente me pidió el espacio el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, y él concluyó que en efecto estos regímenes especiales no dieron todos los frutos que de repente se pensaba cuando fueron aplicados en la región y especialmente en Honduras. Él hablaba de que no han creado condiciones sistémicas adecuadas para generar inversión y empleos. Sin embargo, nos ponía un ejemplo, el de Brasil. Miren, allá dice, y esto es lo ideal, se revisa periódicamente esos regímenes especiales y si no están dando resultados, se eliminan.
Si hace falta potenciarlos, se hacen los ajustes. Lo ideal es eso, revisarlos, mantenerlos, fortalecer los que dan resultado y derogar los que no. Lo ideal no es eliminarlos así de tajo todos. Esa fue la recomendación que nos daba el representante del ICEFI. Se han quedado con 11. Ahora, dime, y aquí me gustaría que interviniera también Fernando García. Mira, se nos está diciendo por parte de la empresa privada que aquí habrá extinción de miles de fuentes de empleo, que habrá desmoronamiento de la economía, que se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como país más pobre del continente. Se nos dice que cuando estas empresas tengan que pagar impuestos en el agro por lo que importan maquinaria, combustible para generar energía eléctrica, todo eso te va a generar inflación, van a aumentar los costos. ¿Qué es lo que tienes que decir acerca de estos argumentos del sector privado? Vamos a entrar. Vamos por punto. ¿Pudiera yo, Renato, antes intervenir respecto a lo que dijo Marlon? Sí, bueno, yo quisiera aclarar lo siguiente. El funcionario público no es perfecto y en Honduras menos. Y no porque haya cambio de partido es que ahora van a ser perfectos. Pueden cometer errores, así como todos los humanos podemos cometer errores, yo el primero. ¿Qué significa esto? Que si le damos un poder súper discrecional a un funcionario para decir que esto es un error y que no haya una posibilidad de una segunda instancia, ese es el problema. Si yo digo, me parece que aquí hubo un error con una exoneración, con una introducción de maquinaria, etcétera. Entonces, la empresa cometió un error y el funcionario del gobierno central dice, se cancela. ¿Qué pasa? La empresa se muere. Por eso es que hay un procedimiento y por eso es que hay segunda instancia y tercera instancia, porque no somos absolutos y por eso se recurre a las otras instancias. Si al final es lenta la justicia, estamos clarísimos, porque hay demandas de empresas al Estado que tienen años en el sueño de los justos. Entendemos, hay demandas que se tienen entre empresas, igual, hay demandas laborales, igual. La justicia en Honduras es lenta, 100% de acuerdo, Marlon. Pero eso no significa que voy a interrumpir el debido proceso y que sin poder hacer una defensa correcta, las empresas van a perder un beneficio. Yo creo que eso hay que estar claro acá. Se necesita realmente que hay un mecanismo. ¿Podemos acortarlo? Claro que sí. Busquemos un mecanismo que permita defensa, que permita alegación de parte del que, según ustedes, haya podido cometer un error y que sea expedito. Si a nadie le interesa tener un crédito fiscal 4 años o a nadie le interesa tener un trámite pagando abogados 4 años. Claro que esto debe ser más rápido, pero trabajemos en eso entonces y incluyámoslo ahí. ¿Cómo hacemos que todas estas situaciones que se dan en materia de la tributación sean más expeditas, incluidos los créditos fiscales que tenemos años de tenerlos retenidos sin ninguna causa justa? O sea, no se nos explica cuál es el por qué. Y hay otro tema importante también ahí, Renato, de lo que decían del ICEFI. Vamos a ver. Creo que textualmente dijiste que no habían condiciones sistémicas. Exacto. En Honduras estamos en los últimos niveles en todo. Y yo sé que no es culpa de este gobierno, si ellos tienen 1 año y medio. Ellos tienen una responsabilidad del año pasado hacia el futuro de que las cosas funcionen. Pero lo que estaba de aquí para atrás es culpa de los gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Sistémicamente nosotros tenemos costos altísimos. Tenemos mano de obra mal preparada. Hay que hacer grandes inversiones en mano de obra para que sea competitiva. Tenemos costos de energía elevadísimos. Tenemos costos que no son tributos, pero que son trámites administrativos en todas las entidades públicas que son enredadísimos y que tardan años también, Marlon. Una licencia ambiental, un permiso de operación en la alcaldía, la licencia sanitaria, el registro sanitario, todo eso es costo al final, porque es capital que no se está utilizando y es un abogado, un funcionario de la empresa que está tramitando todo eso. Entonces, no vamos o sea, el régimen no es la panacea, el régimen es fundamental y es importante, pero son los otros temas en los que debemos trabajar también para poder evaluar si estamos teniendo un sistema que funciona. Y para eso es que nosotros estamos pidiendo el Consejo de Planificación, para eso es que estamos pidiendo el Consejo de Competitividad e Innovación, que dicho sea de paso, quien lo instituyó fue Mel, fue en el gobierno de Mel.
lo presidía Yani, y nos reuníamos en ese gobierno una vez al mes, al más alto nivel, con Yani, que era el ministro de la presidencia. A ese nivel nos reuníamos, de ministro de Desarrollo Económico, ministro de Agricultura, había un enlace del Congreso, representación de organizaciones del sector privado, y discutíamos cómo podemos hacer para que esas condiciones sistémicas del país funcionen. Y no nos podemos comparar con Brasil, que tiene una economía muchísimo más grande y que aún estando cerrada, como estuvo durante mucha parte de su historia, tenía las condiciones para poder desarrollar una serie de productos que nosotros no tenemos, la economía de escala que nos lo permite. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que atraer inversión y tenemos que buscar mercados de exportación, porque el mercado nuestro es muy pequeño. Eso es una realidad. Y para eso necesitamos tener las condiciones necesarias y poder competir con esas empresas de fuera. Las empresas hondureñas compiten con empresas de todo el mundo, para entrar a Estados Unidos, para entrar a México, para entrar a Europa. Y esas condiciones tenemos que cuidarlas, tenemos que propiciarlas y tenemos que fortalecerlas. Si hay un artículo que está incomodando, hay que eliminar todo el decreto, hay que eliminar el régimen, o podemos ver cómo se mejora un artículo. Hay que decir, Renato, que nosotros no estamos eliminando las exoneraciones, ¿verdad? O sea, las exoneraciones siguen vigentes a través de dos nuevos regímenes, que es el régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo y el régimen de zonas francas. Son regímenes que buscan generar beneficios tanto para el pueblo como para los inversionistas. Y le voy a poner dos ejemplos. El pueblo se beneficia cuando una empresa genera empleo, cuando una empresa privada genera empleo. Entonces, los beneficios en RINDE están asociados directamente a la generación de empleo. Si una empresa pagó 20 millones de lempiras en salarios superiores al salario mínimo, eso sí, tienen que ser salarios superiores al salario mínimo, se le permite en RINDE descontar 40 millones de la renta neta gravable, porque el incentivo debe estar vinculado al beneficio que genera la empresa para la sociedad, que es, en este caso, la generación de empleo. El otro beneficio en RINDE es que cuando una empresa invierte, aquí los activos fijos, hay activos fijos que se deprecian hasta en 100 años, según el reglamento oficial. Nosotros estamos permitiendo que activos fijos como edificios, equipos, maquinaria, se deprecien de manera acelerada, sin trámite administrativo autorizante, en 5 años. Entonces, esto permite que una empresa que adquiere activos en los primeros años de constitución de su negocio descuente el valor de ese activo de lo que tendría que pagar de impuestos, y lo que va a pasar es que empresas que inviertan, que paguen salarios de calidad, no van a pagar impuestos en estos regímenes. Entonces, sí se están promoviendo los incentivos, sí se están manteniendo beneficios fiscales, pero para aquellos o en aquellos casos en donde efectivamente la empresa genere un bien público, ¿no?, que es la generación de empleo o la inversión en activos fijos. En relación a su pregunta sobre la inflación, aquí me parece importante destacar que ninguna exención a la canasta básica ni al régimen de agroindustriales se está tocando. ¿Qué quiere decir esto? Que el maíz, los frijoles, todo esto que está exento dentro de la canasta básica, está contenido en el artículo 15 de la Ley de Impuestos sobre Ventas, va a seguir exento. Tampoco se van a tocar las exenciones en fertilizantes e insumos agrícolas, que está contenido en el artículo 1 del decreto 119/2016. Maquinaria. maquinaria. Y producto del diálogo con diversos sectores de la sociedad, producto de la socialización que se hizo con el sector privado, en lugar de funcionar como una exoneración, el beneficio para el equipo y maquinaria va a funcionar como una exención. ¿Qué significa esto? El Código Tributario establece que la diferencia entre exoneración y exención es que la exoneración requiere un trámite administrativo autorizante. ¿Qué quiere decir esto? Que se estaba obligando en el decreto 119/2016 a campesinos y productores agrícolas que se fueran a inscribir a la Secretaría de Agricultura. ¿Sabe cuántos campesinos existen en Honduras? 800,000, según el último recuento del INE. ¿Y cuántos estaban inscritos al régimen de agroindustriales? 22,000. Y los beneficios se los llevaban 5 empresas que ni siquiera estaban
produciendo nada, eran intermediarias de maquinaria. Entonces, para evitar ese tipo digamos, de abusos, ¿no? Pero también de efectos no deseados con las políticas que se implementan, cuando se importe equipo y maquinaria agrícola, no se va a cobrar impuesto ni en la importación ni en la venta local. Y no se tiene que ir a ningún lugar para gozar de ese beneficio. Va a funcionar como una exención, así como cuando uno va a comprar maíz al mercado, ahí, o un bote de agua al supermercado, no paga impuesto y uno no va a franquicias cada vez que va a comprar un bote de agua, ¿no? Entonces va a funcionar como exención. Entonces no hay ninguna base para decir que el decreto va a generar inflación. No hay ninguna base tampoco para decir que el decreto va a provocar empleo masivo. Por eso es que decimos, y volvemos al punto inicial, que la reacción del sector privado es para proteger la corrupción y los abusos. Renato. Porque este tipo de falacias, este tipo de mentiras, parece que son recursos que están utilizando para proteger, ¿qué? Para proteger figuras de opacidad tributaria, como las acciones al portador. El COEP elaboró un análisis del decreto artículo por artículo y se opuso a todo, a todo. Yo no sé, y aquí le pregunto a Fernando, ¿está de acuerdo usted, don Fernando, con las acciones al portador? Que persistan, que Honduras sea el último país. Eso está desapareciendo por fuerza propia. Pero mira, me interesa más el tema del... Pero otra pregunta, solo tres preguntas le voy a hacer. Déjame en segundo lugar, que te pregunte yo. ¿está de acuerdo usted con que empresas oculten quién es su dueño? Es que no se oculta, eso está en el libro de accionistas en la municipalidad. ¿Y por qué el COEP se está oponiendo a la ley de beneficiario final? ¿Me dejas que conteste? ¿Me dejas o no? No, es que son preguntas rápidas. Me estás preguntando, en tercer lugar, no ¿está de acuerdo, don Fernando, que se comparte información tributaria y bancaria a nivel internacional? Y que nosotros accedamos a ver la información de, por ejemplo, estas familias que evadieron alrededor de 157 millones de lempiras utilizando el principio de renta con sus empresas en paraísos fiscales. Ante las preguntas formuladas por el ministro director del SAR, responde inmediatamente después de la pausa comercial Fernando García, presidente de la ANDI. También se nos ha dicho que si le meten impuestos a la importación de carburantes para generar energía, que buena parte de la energía que se produce aquí es con búnker, entonces estamos a las puertas de un ajuste tarifario en la energía eléctrica. Atentos, que vienen cosas puntuales de este proyecto que ya fue remitido al Poder Legislativo. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este verano solicita y desembolsa tu crédito amigo y participa por muchos premios. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a más de sus mensajes. Pensamiento Libertario comparte: estamos optimistas, sabemos que con esta nueva ley de justicia tributaria se beneficia el Estado, ya que recibe más ingresos y se pueden desarrollar muchos proyectos sociales para la población. Winner comparte: considero que sí será de mucho beneficio para el pueblo, ya que esa ley viene a terminar con los abusos que las empresas grandes han sacado provecho para beneficio de ellos. David Castillo, 100% optimista. Ya es hora que los evasores del fisco paguen lo que se debe. No es posible que los que menos ganan absorban deudas de actos de corrupción de unos pocos. Si el COEP está en contra de la ley es porque la ley es buena. Al COEP jamás le ha interesado el pueblo. Denis Muñoz, optimista por una Honduras donde tendremos más justicia tributaria para inversión en los más excluidos. Ileana comparte, 100% optimista. La ley busca reducir la carga tributaria para los más pobres y aumentar para los que más tienen. La ley de justicia tributaria ayudará a fortalecer la economía del país y mejorar la calidad de vida de la población. Continúe enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente_HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Fernando, solo permíteme un minuto. Si cargas de impuesto la importación de carburantes para la generación de energía, que tú sabes en un buen porcentaje es debido a ella,
se nos vaticina, se nos augura aquí un incremento en la tarifa eléctrica. Bueno, hay que recordar que la derogación de los beneficios fiscales no es retroactiva, Renato. Entonces, todas las generadoras térmicas que tienen PPA con el Estado, contrato de generación con el Estado, van a seguir recibiendo el beneficio de importar búnker, importar gas, también importan algunas, importar diésel que se usa para las plantas de biomasa, por ejemplo, o para las plantas solares también, la producción solar, sin pagar impuestos. De aquí en adelante, los nuevos PPA de generación térmica, que creemos nosotros que no se van a suscribir, al menos en nuestro gobierno no se va a licitar energía térmica nuevamente, pero los nuevos PPA que requieran el uso de combustible van a tener que pagar el impuesto en la importación del combustible. Sin embargo, la fórmula que se va a aplicar todo el impuesto recaudado como subsidio en la primera etapa de definición de la fórmula y de la tarifa eléctrica. Porque, bueno, entiendo yo sé que aquí Fernando maneja bien el tema de energía y la definición de la tarifa es exponencial, ¿verdad? Cada incremento que se hace en la cadena de producción, comercialización, generación, distribución, genera cobros adicionales para la siguiente etapa. Entonces, para evitar eso, vamos a cobrar impuestos en la importación, pero se va a aplicar un subsidio en la etapa inmediata siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Así funciona en países como México, por ejemplo, así funciona en países como Panamá. Lo que permite esto es que todo el combustible, y es a lo que aspiramos, que todo el combustible pague impuestos. Porque ¿qué es lo que pasa ahorita? Otro caso de corrupción que se expuso en el gabinete, y sobre este no podemos dar muchos detalles porque está en proceso de investigación en estos momentos. Pero sí hemos encontrado empresas que se dedican a la comercialización del combustible que utilizan documentos falsos, incluso para mentir sobre cuál es el destino del combustible, particularmente en el régimen de Solitur. El régimen de Solitur está completamente podrido, le voy a decir. O sea, ahí se importan cantidades millonarias de combustible y parte de ese combustible ni siquiera tiene por destino Islas de la Bahía, sino que se trafica en tierra firme, y otra parte incluso creemos nosotros que se reexporta o se utiliza esa figura para destinarlo a otros países sin pagar impuestos. Ok. Fernando. Me interesa el tema de la parte agrícola y quiero estar claro entonces, como no nos han mandado, porque el diálogo no ha fluido como bueno, es. Eso se les expuso, Fernando, desde hace 10 días, lo de la exención. La maquinaria agroindustrial va a estar también bajo ese esquema. Exenta, claro. Perfecto, claro. Porque eso es lo que genera el incremento en la inflación y en la canasta básica, porque el productor es materia prima para el otro. ¿Eso lo sugirieron ustedes o estaba así desde el proyecto primario hace varios meses? No, es parte de las modificaciones que se incorporaron. No fue una recomendación del sector privado, porque hay que decir, Renato, que o sea, en el documento del COEP no hay ni una sola recomendación, ¿va? O sea, solo hay justificaciones de por qué se oponen a todos los artículos. Entonces, la modificación que nosotros hicimos digamos, nos parece que es un mecanismo en donde va a operar mejor el beneficio para el sector agroindustrial y va a poder beneficiar, actualmente se beneficia a los intermediarios, a los coyotes, a los que importan maquinaria, y queremos que el beneficio llegue a los productores, ¿no? Bueno, es importante esto porque quien importa, ahí en realidad no se beneficia de la exoneración. Él simplemente la traspasa después el impuesto que quien lo paga es el consumidor final. Entonces, si no se va a hacer el procedimiento así, sino que va a estar libre de impuestos, exento de impuestos, entonces está bien y es positivo. Y lo que esté positivo nosotros lo que consideramos positivo lo vamos a decir positivo también. No tenemos problemas con eso. Con respecto a todo lo que tiene que ver con ampliar las facultades del SAR, yo lo que percibo muy claramente, Marlon, y igualmente respetuosamente y sin ninguna malicia, es que el personal que está en gran cantidad de instituciones públicas necesita mejorar bastante. Y yo he escuchado también que tienen dificultades con el personal que tienen, que necesitan más personal también. Entonces, si nosotros vamos a adherirnos a estos convenios internacionales, si nosotros queremos ampliar el tema de secreto bancario, si nosotros queremos ampliar el tema de beneficiario final, necesitamos también tener garantías
de que no va a haber mal uso de esta información de parte de los funcionarios públicos. Porque ustedes han hablado mucho de la corrupción del sector privado, la han mencionado como unas 10 veces en el programa. Yo te voy a decir que todo eso lleva una contraparte, si hubo un caso de eso, lleva una contraparte pública. Y eso no está exento de los partidos, no está exento de partidos. Entonces, ¿qué garantías vamos a tener nosotros de que esa información que está de parte de del secreto bancario, de la parte de usuario final, la información que se va a compartir a nivel internacional, cómo va a mejorar la SAR, su personal, qué mecanismos va a implementar la SAR para poder estar seguros de que no va a tener un uso distinto? ¿Por qué? Porque aquí, Renato, sabes que hay una ola de secuestros en San Pedro Sula. El impuesto de guerra sigue. ¿Okay? ¿Y a quién voy a secuestrar y a quién le voy a aplicar el impuesto de guerra? Al que tiene, no al que no tiene. Entonces, si nosotros vamos a entrar en esa temática, se necesitan tener controles. A mí me pareció escuchar ayer a Marcio que se estaba trabajando en un convenio. Está bien, quisiéramos ver el convenio y quisiéramos opinar sobre el convenio. Por eso digo que la comunicación es importante. Te explico ese punto rapidito. Solo déjame terminar acá. Claro. Entonces, el convenio creo que es importante que nosotros podamos aportar, ya que hay una gran cantidad de información que ya se tiene que reportar por el tema de lavado de activos. La ley de lavado de activos es potentísima. Eso es, o sea, ahí está prácticamente todo. Pero nosotros tenemos confianza en la comisión porque hemos visto un profesionalismo en la comisión que se ha venido fortaleciendo a través de décadas. Bueno, la comisión sale de lo que era la superintendencia de Banco Central y se convierte en un ente técnico. Y eso nos da cierta confianza. Necesitamos, y eso es importante y está en la propuesta industrial de la ANDI, el tema de servicio civil. Por eso necesitamos que una entidad como la SAR esté igualmente protegida de que el personal que esté ahí sea por mérito, sea por concurso, sea por un proceso de selección correcto, no partidario, no político, y que puedan sobrepasar, los que tengan la capacidad y los que han estado rindiendo correctamente en sus evaluaciones periódicas, puedan permanecer ahí indistintamente de quién llegue. Porque sí, te lo digo así abiertamente, hay temor de que esa información que es tan vital pueda generar problemas, porque necesitamos controles específicos para que no haya mal uso de información tan sensible. Bueno, sobre ese último punto, es importante destacar, por ejemplo, que ahorita el SAR está en un proceso de concurso externo, lo está finalizando. Nosotros creemos que dentro de 2 semanas vamos a estar incorporando 250 personas a la institución. Este proceso de concurso externo, Fernando, empezó en diciembre, el 8 de diciembre, y hoy estamos en 26 de abril. Estas personas van a estar entrando a mediados de mayo a la institución. Estas personas, en primer lugar, pasaron un filtro de evaluación curricular para ver si tenían un perfil adecuado a lo que nosotros estamos buscando. Luego se les hizo una evaluación psicométrica para ver si no existían desviaciones en materia de enfermedades psicológicas que pudieran afectar su desempeño en la institución. En tercer lugar, pasaron un examen de conocimiento, absolutamente objetivo e imparcial, con preguntas de selección múltiple, y les tiraba el resultado ahí. Quien no pasó el examen no pasó a la siguiente etapa de evaluación. Luego pasaron pruebas de confianza. Primero se les aplicó una prueba toxicológica. Luego se les aplicó la prueba del polígrafo. Esto lo manda el Código Tributario, hay que decir, ¿verdad? En el artículo 197, cuando habla sobre las atribuciones o responsabilidades, creo, del director ejecutivo, es contratar al personal mediante aplicación de pruebas de confianza. Pero solo déjeme terminar. Y ahora falta una entrevista de selección, y es la que se va a hacer ahora. Y eso para 250 plazas que se van a estar incorporando. Es una selección basada en mérito. En segundo lugar, creo que a don Fernando le falta información sobre lo que ya se le remitió al COEP en materia, por ejemplo, del secreto bancario. ¿Qué se está modificando en relación con el decreto original en ese sentido? Se está incluyendo dentro de la ley 2 o 3 cosas. En primer lugar, que la custodia de la información bancaria es responsabilidad
del director ejecutivo del SAR a través del Departamento de Inspectoría General del SAR, que tiene la Unidad de Seguridad de la Información. En segundo lugar, que para que los funcionarios del circuito tributario accedan a esta información, se va a hacer un protocolo de acceso a la información en conjunto con la CNBS para cuidar efectivamente que únicamente se utilice la información para las competencias del SAR, CEFIN y aduanas. En el SAR, justo ayer estaba terminando de firmar una política de seguridad en materia de firma electrónica. En el SAR hay más de 30 políticas de seguridad implementadas, se monitorea y se auditan los logs de todos los 1.200 usuarios que existen en SAR. Y en tercer lugar, se está incluyendo un régimen sancionatorio para funcionarios públicos. Es decir, que cuando haya un mal uso de la información, haya una sustracción, se va a despedir al funcionario y además de despedirlo se le va a remitir el expediente al Ministerio Público para que proceda penalmente. Estas son todas incorporaciones que se han hecho al decreto que fue remitido anoche al Congreso. Ok, Marlon, y yo quiero aprovechar... solo ya se le habían comunicado al COEP estas incorporaciones, entonces por eso digo que me sorprende que tengan esas posiciones, porque repitan lo mismo que quiero aprovechar estos últimos comentado. minutos para dos cosas, en específico la recomendación que hizo el ICEFI ayer para que sean más ágiles en las devoluciones por compras exentas, porque si no ocasionan costos financieros que luego incrementan el precio de los productos. Y ahí yo siempre he escuchado reclamos del sector privado, y que me digas al final cuáles son los regímenes especiales que se van a derogar. Ya manera de conclusión, pero después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura a más de sus mensajes a través de Twitter. Guti M comparte: ninguna. ¿Qué clase de funcionarios tenemos que presentan una ley sin ningún estudio técnico y todo bajo esa narrativa de las 10 familias? Pareciera más una venganza de Mel que se llevará de encuentro a la clase trabajadora. Alex Juan Petit comparte: justicia tributaria es que todos paguemos. Yo soy de la casi extinta clase media y pago impuestos por todo y aún así no utilizo educación, salud y seguridad. Justicia es que si genera, pague, trabajen en ampliar la base y no afectar más los precios de los productos de consumo. Muchas gracias por haber compartido su opinión. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este verano solicita y desembolsa tu crédito amigo y participa por muchos premios. Continuamos con Frente a Frente gracias al nuevo y único Renovat Platinum con cúrcuma que reduce el dolor y la inflamación articular. Devoluciones así, pero en segundos, por favor, Marlon. La Ley de Justicia Tributaria propone eliminar el modelo de OCE una vez que se logre un tiempo de devolución de 30 días. O sea, ahorita las devoluciones, yo estoy de acuerdo, toman a veces hasta años, ¿no? Por eso es que existe el modelo de OCE. Vamos a eliminarlas hasta que se logre devolver en 30 días. Voy a aprovechar para hacer el cierre. 15 segundos. En diciembre de 2021. En 50 minutos de sesión legislativa en este país se aprobaron 4 decretos que le costaron al pueblo hondureño 11.000 millones de lempiras en evasiones y exoneraciones. Lo que pretende la Ley de Justicia Tributaria es devolverle la dignidad a este país, devolver la posibilidad de hacer negocios de forma honesta, combatir los abusos y la corrupción. Y esperamos que el Congreso nos apoye en ese sentido. No deberíamos estar mendigando votos para combatir la corrupción. Pausa comercial.